Hola, ¿qué tal, estudiantes de programación? ¿Cómo les va? Buenas noches. El día de hoy vamos a hacer un ejemplo eh, que les pueda ayudar a resolver el parcial. Bueno, por fin el esperado parcial, aquí está. Pues la idea es desarrollar un juego pues que como apoyo a la dislexia, el cual permita clasificar de manera correcta un conjunto de palabras almacenadas en un arreglo. Pues cada palabra debe tener asociada una imagen, a lo cual se sugiere usar un arreglo con las rutas de las imágenes, ¿ya? No con las imágenes, sino con las rutas. Y incluir en el juego el manejo de puntaje y el uso de efectos de sonido, que esto lo deben consultar ustedes. El manejo de puntaje pues es con una variable global y pues ya lo habíamos acordado que es entregado el viernes 7 de junio. Bueno, también un saludo a Wilmer que ya se está recuperando. Esperamos que esté pronto con nosotros. Y pues este video también está dedicado un poco a él. Entonces, aquí estoy utilizando un programa que se llama Cam Studio para grabar, por si algún día necesitan grabar una captura de pantalla. Y bueno, arrancamos. Bueno, básicamente esta es la interfaz, ya la he diseñado para que ustedes la miren más o menos cómo puede ser. La idea es que la mejoren, no tiene que ser la misma. Y entonces aquí van a aparecer palabras que pueden ser correctas o incorrectas. Entonces, dependiendo, por ejemplo, si es correcta o incorrecta, el usuario debe presionar el botón incorrecto o correcto. ¿Listo? Entonces, a medida que hayan aciertos, pues ustedes van a incrementar un puntaje que lo van a colocar aquí en una etiqueta. La idea también sería que le puedan colocar tiempo a esto. Y bueno, básicamente se le da el juego. Si le dan correcto y aciertan, pues sumarán puntos. Si le dan incorrecto, pues puede sonar un botón mal o restan vidas. Entonces eso ya es cuestión de la creatividad de cada uno. Y aquí tenemos un espacio para agregar también imágenes, ¿no? Entonces lo que he hecho es que he generado unas imágenes acá de prueba, ¿sí? Obviamente pues estas imágenes la idea es que ustedes las configuren de acuerdo a la palabra, ¿cierto? Para que ayuden a, por asociación, por asociación, pues las puedan utilizar dentro del juego. Bueno, entonces en este caso voy a arrastrar estas imágenes, esta carpeta de imágenes la voy a arrastrar aquí a nuestro proyecto y ya tengo aquí las tres imágenes, ¿no? Uno, dos que es color azul y tres que es color verde. También tengo tres palabras que suelen utilizar en las terapias de dislexia, que son cafetera, catefera, mesa, aquí hay un error, mesa con Z sería disco y lisco, ¿ya? Entonces, esos básicamente serían las palabras. Ya, entonces, pues manos a la obra, entonces arrancamos con el desarrollo del juego. Bueno, entonces, ¿por dónde empezamos? Pues empezamos acá por el código, ¿cierto? Entonces, la idea es que ustedes em, trabajen con arreglos, tal como lo hemos visto en clase. Entonces, vamos a trabajar con arreglos globales. Estos arreglos globales, pues nos van a permitir desarrollar la lógica del juego a lo largo de toda la interfaz y a lo largo de todo nuestro juego. Entonces, vamos a crear unos arreglos. Voy a crear un arreglo de palabras correctas. Entonces, en este caso, pues voy a hacer el ejemplo con 3. La idea es que ustedes utilicen muchas más palabras, al menos 10, pero pues es un ejemplo, ¿no? Entonces, voy a colocar palabras correctas y palabras incorrectas. Pues como palabras correctas, pues tenemos acá algunas que ya les he dicho. Por ejemplo, correctas tengo cafetera. Bueno, no domino todavía el teclado muy bien. Mesa y disco. Como palabras incorrectas, entonces no tengo cafetera, sino tengo catefera, que es uno de los errores comunes que puede cometer a intercambiar las letras. Mesa con Z y en vez de disco, pues colocar la palabra disco. Entonces, básicamente, eso serían tres palabras ahí
que se pueden utilizar, ¿cierto? Adicionalmente, pues la sugerencia es poder utilizar un arreglo que almacene las rutas de las imágenes. Coloquémosle ruta y pues, o en vez de ruta podemos colocarle nombres, pero bueno. Entonces sería más o menos así. Entonces tengo aquí 1.png. Ahorita les enseño cómo insertar esto. Está 2.png. No domino el teclado. Y 3.png. ¿Listo? Bueno, básicamente sería eso. Entonces tengo tres arreglos, en uno las palabras correctas, en otro las palabras incorrectas y en otro las rutas. ¿Las rutas de qué? Pues de las imágenes que ya tengo aquí, que he preconfigurado antes de este video. Bueno, entonces ahora sí viene la interacción. Entonces, apenas yo creo la interfaz, pues NetBeans por defecto crea este método que se llama initComponents, que lo que hace es dibujar la interfaz gráfica. Entonces lo que yo voy a hacer es, una vez se cree la interfaz, voy a cargar por defecto, eh, la primera imagen en la etiqueta. ¿Cómo hago eso? Pues eso lo hago desde acá, desde icon, ¿no? Entonces selecciono, por ejemplo, esta etiqueta y aquí en el icono, pues coloco carpeta imágenes, selecciono la primera y le doy OK. Entonces por defecto cuando lance la aplicación ya va a estar aquí cargada esa imagen. Y en esta etiqueta voy a colocar la primera palabra, la palabra de la posición 0. Entonces ya JLabel 1. Miren que esta JLabel ya la he editado, le he cambiado el color, le he cambiado el tipo de fuente, eso lo pueden hacer ustedes. Entonces le coloco JLabel 1.setText y le fijo la primera palabra, o sea, la primera palabra. Entonces la primera palabra puede ser correcta o incorrecta. Entonces aquí hay que jugar un poco con el tema de las variables aleatorias, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, al mismo tiempo, o sea, dependiendo de cómo se vayan generando de cómo se vayan generando de cómo se vaya generando automáticamente un número aleatorio es como escogemos las palabras. Vamos a tener aquí un entero que se llame turno, o bueno, ¿cómo le llamamos? Opción, llamamos, ¿ya? Entonces, esa palabra opción pues nos va a tener almacenado un número aleatorio que puede ser o 0 o 1. 0 si la palabra es correcta y 1 si es incorrecta. ¿Listo? Entonces vamos a generar aquí un número aleatorio. Entonces, para eso pues necesitamos un objeto de tipo random. Bueno, está claro que yo esto no lo he hecho, es la primera vez que hago este tipo de juego eh, en Java, ¿no? De hecho otro tipo de juego, pero estamos improvisando, esperemos que nos salga bien, ¿no? Entonces opción es igual a r.next int y le vamos a colocar aquí 2, o sea, para que genere un número aleatorio entre 0 y 1. Bueno, entonces esa opción va a estar cambiando constantemente. Entonces, si la opción es igual a 0, entonces quiere decir que el número aleatorio corresponde a una palabra correcta. Entonces apenas se lanza el juego genera un número aleatorio entre 0 y 1. Entonces si es 0 es porque la palabra es correcta, entonces nos dirigiremos a correctas. ¿En qué posición? Pues en este caso, pues como es la primera vez, en la posición 0. ¿Sí? Pero también debemos tener un índice acá que nos cuente cuál es el turno. En qué turno vamos. O en qué intento vamos. Es mejor la palabra adecuada. ¿Listo? Entonces por defecto intentos va a estar en 0. O va a estar en, ¿sí?
empezamos a contar desde cero. Entonces aquí en vez de 0 coloquémosle intento. Es decir que vamos a tomar la palabra correcta que esté ubicada en el primer intento. Si no, sí, y si no, si la opción es igual a 1, entonces colocaremos en esa etiqueta no la palabra correcta, sino la palabra incorrecta del intento en el que vayamos, en este caso el intento 0. Entonces les explico un poco la lógica. Este intento es el que va a contar cuántos intentos lleva el usuario. Por defecto está en 0. Y esta opción es el que va a ir almacenando. Recordemos que el juego va de manera aleatoria a seleccionar si escoge una palabra correcta o una incorrecta. Entonces supongamos que escoge una incorrecta. Entonces el usuario es el que decide si esta es correcta o no. Entonces si la palabra es, por ejemplo, bueno, si la opción es igual a 0, entonces quiere decir que va a escoger una palabra correcta para colocarla en la etiqueta. Entonces por eso aquí coloca correctas en la posición intento, que es 0. Y si no, coloca incorrectas en la posición 0. Entonces vamos a correrlo pues para ver por ahora cómo funciona. Entonces vamos a mirar. Listo, entonces en este caso, por lo que veo, la opción es igual a 0, porque escogió la palabra correcta. Entonces lo que debe hacer el usuario es decir si esta es correcta o incorrecta, ¿sí? Que todavía no lo hemos programado. Entonces voy a volverla a lanzar, a ver qué. Bueno, en este caso escogió la palabra incorrecta, miren. ¿Por qué? Porque la opción es igual a 1. Desde eso más o menos se trata el juego. Entonces en cualquiera de los casos siempre va a colocar la imagen que esté asociada a esa etiqueta. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces aquí, ¿qué pasa cuando él da clic en correcto? Pues cuando da clic en correcto debe entrar a verificar si es correcta esa palabra o no es correcta. Entonces, lo mismo cuando da clic en incorrecto. Entonces ahí está la idea. Claro que en este caso entonces puede darse un caso, ¿no? En que si le da correcto y no es correcto, pues entonces va a haber un problema, ¿no? Tendrá que, por ejemplo, ustedes tendrán que hacer sonar un sonido o algo así. Entonces solo bueno, en mi caso, por ejemplo, que así lo he decidido para este ejemplo, si da clic en correcto y la palabra es correcta, entonces será un acierto, ¿ya? Entonces vamos a crear acá de manera global. Ustedes pueden crear una variable que se llame aciertos, lo pueden colocar en 0 y aquí haremos la lógica, ¿ya? Entonces la lógica será la siguiente, aquí se utiliza la lógica del botón cuando el usuario coloque correcto, querrá decir que eh, la palabra que está ahí es correcta o está correctamente escrita. Entonces si eso es cierto, ¿cómo sé si es cierto? Entonces, aquí es donde ya entramos a pensar, ¿sí? Entonces la que nos indica si una palabra es correcta o no es la opción. ¿Listo? Entonces, si la opción es igual a 0, quiere decir que la palabra es correcta. Entonces, la palabra es correcta y yo presioné el botón correcto. Entonces, quiere decir que los aciertos se incrementan. ¿Ya? Y si no, pues ustedes pueden tener unas vidas, por ejemplo, colocar unas vidas y las disminuyendo. Pueden colocar vidas menos menos.
Entonces deben tener cuidado pues que las vidas no pasen de cero, ¿sí? O sea, no pasen hacia abajo de cero o no sean menores a cero. Supongamos que vida sea igual a 3. Eso luego lo manejarán ustedes con condicionales y todo eso. Simplemente mi objetivo es aquí ilustrarla. Entonces, si la opción es igual a cero, o sea, si la palabra es acertada y presionó el botón correcto, entonces acierta. Y si no, se disminuyen las vidas. Pero puede darse el caso que em, la opción sea igual a 1, es decir, que la... Ah, bueno, en caso de que la opción sea igual a 1, se pierden vidas aquí. Ahora, ¿qué pasa acá? Si presiona incorrecto, em, si la opción es incorrecta y presiona incorrecto, entonces, pues aciertos, más. Los aciertos ustedes los van a colocar en una etiqueta, o sea que después de esto colocan jlabel.setText. ¿Listo? Bueno, y si no, o sea, quiere decir que el usuario se equivocó, es decir que la opción era correcta y la colocó como incorrecta. Pues en ese caso disminuyen las vidas. Acuérdense que ustedes tienen que hacer la lógica pues para que esas vidas no pasen de cero. Y bueno, entonces de esa forma nosotros vamos mirando. Entonces, una vez presione el botón, ya sea correcta o incorrecta, entonces lo que se hace es que se debe pasar a la siguiente palabra. ¿Ya? Entonces la variable aquí que nos cuenta la palabra siguiente es la palabra intento. ¿Ya? Entonces cualquiera sea el botón que presione, sea correcto o incorrecto, entonces ustedes colocan intento más. Entonces ya sea incorrecto o incorrecto, intento más. Y también deben hacer un condicional de tal forma que los intentos no excedan el número de palabras. Aquí también intento más. ¿Ya? Entonces esto es como una base para que ustedes trabajen. Intento más, entonces quiere decir que se incrementa el intento en 1 y a continuación lo que tenemos que hacer es cambiar de palabra y cambiar de imagen. ¿Ya? Entonces, ¿cómo cambiamos de palabra? Pues fácil, JLabel 1. Pero esto solo lo pueden hacer mientras los intentos no excedan el tamaño del arreglo o el número de elementos del arreglo. Ojo con eso, ¿no? Pues eso ya es cuestión de ustedes, ¿no? Para que lo piensen y lo hagan. ¿No? Aquí tendrán que hacer un condicional. ¿Ya? Aquí colocarán si intentos es menor que el tamaño del arreglo, entonces ahí sí lo pueden hacer. ¿Listo? Bueno, entonces aquí van a colocar la nueva palabra. Entonces la palabra... Ah, igual deben volver a generar también esta opción. ¿Ya? Esta opción, aquí, nos permite, por ejemplo, otra vez lo mismo, generar aleatoriamente una palabra correcta o incorrecta. Aquí volvemos nuevamente y hacemos la lógica. Entonces, si OP es igual a 0, quiere decir que se escogió una palabra, el sistema generó una palabra correcta. Y entonces lo que hacemos nosotros es, pero aquí no es OP sino opción. Y lo que hacemos nosotros es colocar el texto, como es correcta, entonces otra vez correctas en la posición intento. ¿Listo? Y si no, entonces correctas. Entonces colocamos incorrectas.
y en cualquiera de los dos casos, ya sea, ya sea que sea correcta o incorrecta, debemos colocar la imagen en la etiqueta. Entonces, una de las formas de hacerlo es guiándonos del código que genera NetBeans. Entonces, NetBeans tiene aquí una parte que se llama generar código. Entonces pueden venir a mirar aquí y miren que aquí les muestra cómo, por ejemplo, fijar el código, fijar una imagen en una etiqueta. Ese es el código que genera NetBeans de manera automática. Esto ya lo copié, entonces eso aparece en gris, usted no lo puede modificar, pero él lo genera solo y cuando ustedes cargan la etiqueta. ¿Ya? Entonces aquí colocamos esto. ¿Listo? Entonces aquí es donde ya debemos tener cuidado porque ya no es la imagen 1, depende de la imagen, o sea, la imagen depende del intento. Como los intentos comienzan en 0 y las imágenes en este caso comienzan en 1, entonces aquí es donde hay que hacer la lógica. Entonces, les voy a enseñar cómo. Entonces, lo que debemos hacer es lo siguiente. Entonces aquí vamos a armar una cadena de la siguiente forma: más intentos más 1, pongamos esto por acá, más PNG, intento. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es, si el intento es el 1, entonces colocará imagen 2.png y así queda genérico. Y esto mismo es lo que vamos a copiar acá. A ver, ya lo tenemos. Entonces desde acá vamos a copiar lo mismo aquí. Entonces a ustedes lo que tienen que hacer ahora es limitar esto mediante condicionales, ¿ya? Pero eso ya se los voy a dejar a ustedes para que lo hagan. ¿No? Bueno, incluso esto lo pueden hacer en un método, ¿no? Un método. Para eso aprendimos el tema de los métodos. Entonces, cafetera, correcto. Pasamos a la siguiente palabra, ¿sí? Yo digo mesa, correcto. Pasamos a la siguiente palabra. Entonces aquí nos falta imprimir un poco cuáles son los intentos, las vidas, los puntajes. Entonces eso ya lo que ustedes deben hacer, pues en, en las etiquetas, ¿sí? Entonces cada vez que den clic, entonces ustedes podrán imprimir los aciertos, pero pues estas no lo imprimen en consola, sino que los imprimen o los muestran en las etiquetas, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos aciertos y aquí tenemos no aciertos sino vidas. ¿Listo? Entonces ahorita les muestro, por ejemplo, cómo pueden automatizar un poco más esto y con eso cerramos este video. Aquí colocan los aciertos, las vidas en el otro botón. Ese es en el botón y este es en el otro botón. ¿No? Aciertos, vidas. ¿Listo? Entonces, pues ahí digamos que ya se puede ver un poco mejor. Entonces, cafetera, correcto. Entonces, aciertos 1. Mesa, voy a colocarle que es correcto. Entonces ya se me disminuye el número de vidas, como vemos acá. ¿Listo? Entonces ya se vuelve bien interesante este juego. Eso es básicamente. Para terminar el video, entonces ustedes pueden crear métodos que se encarguen simplemente de hacer validaciones. ¿Sí? Por ejemplo, como hay cosas que son repetidas, por ejemplo esta línea de código, esto siempre lo van a hacer como para generar una nueva palabra. Y eso aparece tanto aquí como acá. Entonces pueden crear un método que haga eso. ¿Sí? Entonces aquí estamos improvisando, ¿sí, no? Entonces podemos crear un método que se llame generar public static void
Es que haga eso, generar nueva palabra. Y lo llaman pues cuando lo necesite. De ese método va a ser, por ejemplo, estas tres cosas de acá. ¿Listo? Entonces con eso se evitan tener que escribir. A ver qué pasó aquí. Bueno, editemos el estático. Listo. Generar nueva palabra. Ahí está. Entonces lo que hacemos básicamente es aquí llamarlo. Generar nueva palabra. Y acá abajo, en vez de escribir todo esto, también lo mismo. Entonces de esa forma automatizamos nuestro código, creando métodos, que es lo que yo quiero que hagamos. Entonces ese bloque de código lo llamamos y cada vez que lo llamemos pues se va a ejecutar esto que es lo mismo que necesitamos. Bueno, básicamente esa es la idea. Entonces les recuerdo que ustedes deben hacer los condicionales necesarios, por ejemplo, para que no se exceda el tamaño del vector, porque si no vamos a tener problemas y nos va a salir un error. Entonces, en este caso, pues yo no me puedo exceder de 3 porque tengo 3 palabras. ¿Listo? Entonces, para eso son estos contadores. El contador de intentos no puede ser mayor a 2 porque acuérdense que empieza a numerar desde 0. ¿Listo? Bueno, les agradezco la atención, les mando un saludo a todos y espero que puedan resolver este parcial de manera adecuada. Ahí se los dejo para que lo tengan presente. Un saludo y feliz noche para todos. Vamos a terminar acá. Si me deja el Cam Studio que no. A ver. Bueno, las imágenes, no se olviden que las imágenes las imágenes las pueden hacer ustedes, ¿sí? Les recomiendo que usen diferentes tipos de editores, ¿sí? Y que sean imágenes que en la medida de lo posible sean transparentes, ¿ya? Y de un tamaño adecuado. Saludos a todos.